En este vídeo voy a analizar los posibles escenarios para esta semana de varios activos clave: el euro dólar, el oro y el petróleo. Y además al final del vídeo te voy a hablar de una divisa muy poco comentada, pero muy interesante a nivel macro, porque además te paga dinero solamente por mantener la posición abierta. Vamos a empezar hablando del euro dólar, porque esta semana el euro dólar ha pasado el 1,17 y todo esto ha venido por una causa macroeconómica. Al final, esta semana hemos tenido reunión del FOMC, reunión de la Reserva Federal, donde se ha decidido nuevamente, una tercera vez consecutiva, bajar tipos de interés en Estados Unidos. ¿Eso qué hace? Pues que básicamente el euro dólar se fortalezca por la debilidad del dólar. Si nos vamos al dólar index, vemos cómo en esta semana ha estado bajando y desde la reunión de la Reserva Federal, que fue el miércoles, ha bajado todo esto, perdiendo ya incluso la media de 100. ¿Eso al final qué nos indica? Pues que hay menos interés por el dólar, con lo cual el dólar se va a devaluar con el resto de divisas. Es importante que vayamos a hacer un análisis técnico aquí para ver en qué niveles estamos, puesto que el 1,17 estamos cerca de techos más o menos cercanos. Y fijaos cómo con anterioridad, en el mes de septiembre, cuando se dio el último dato de la Reserva Federal, nos hizo un máximo, aquí que lo vamos a marcar, nos hizo un máximo en esta zona, en la zona del 1,1924 aproximadamente, ¿vale? Aquí tenemos este máximo más reciente, pero anteriormente tenemos varios máximos a los que nos vamos a ir acercando progresivamente. Estas zonas de máximos son interesantes, son relevantes y las tenemos que tener en cuenta en nuestro trading diario. Si os fijáis, aquí donde nos hizo la mecha el otro día, en el gráfico de 4 horas lo vamos a poder ver mejor. Fijaos cómo coincide plenamente con esta zona donde se quedó enganchado y el precio después de la subida corrigió, hizo el pullback y siguió bajando. ¿Vale? Con lo cual vamos a marcar esta zona como una zona bastante relevante. Esta zona de aquí es bastante relevante, con lo cual la vamos a marcar en el gráfico. ¿Posibles consecuencias para la semana que viene? Pues seguramente si llegamos a esta zona y no la consigue pasar, tengamos de nuevo rebotes por aquí. ¿Qué espero yo para el euro dólar, para posibles escenarios de cara a esta semana? Bueno, pues si nos vamos de nuevo al gráfico diario, podemos ver que aquí claramente hemos dibujado una especie de suelo de un lateral. Fijaos que desde el mes de junio tenemos aquí más o menos un suelo. Lo vamos a poner aquí desde la zona del 1,1450 hasta la zona que hemos marcado antes del 1,1924, ¿vale? Pero aquí el lateral, más o menos el rango del lateral lo tendríamos aquí, ¿vale? Entre el 1,1450 y el 1,1770, que es justo la zona donde se ha parado esta semana. Es importante, cuando estamos haciendo este tipo de análisis, que vayamos también a ver el macro, qué es lo que está pasando. Y para eso nos vamos a ir a la web del CME, donde vamos a ver qué están descontando los derivados monetarios, ¿vale? Los futuros sobre fondos federales con respecto a las siguientes bajadas del tipos de la Reserva Federal y cómo pueden afectar al dólar, ¿vale? Fijaos también, es importante cuando estamos analizando este tipo de activos más a largo plazo, que los tipos de interés nos van a afectar muchísimo a la hora de hacia dónde va a ir el precio y aparte de cuánto vamos a pagar si mantenemos posiciones abiertas, si no hacemos intradía, de cuánto va a ser el swap que vamos a pagar. Obviamente cuando tenemos una divisa que tiene unos tipos de interés bajos y invertimos o compramos vendiendo otra divisa que tiene tipos de interés distintos, podemos incluso llegar a cobrar, que de eso hablaré en el final del vídeo, ¿vale? Para que lo entendáis. Pero bueno, ¿aquí qué estamos viendo? Bueno, pues estamos viendo que para la siguiente reunión, la reunión que tenemos el 28 de enero, los futuros sobre fondos federales no están descontando bajadas de tipos. El current, que es el actual, el 3,5, 3,75, sigue estando con un 75% de probabilidades, con lo cual a corto plazo, para la siguiente reunión, no se descuentan bajadas de tipo. Si ya nos vamos a la reunión del 18 de marzo, aquí la cosa ya se pone un poco más 50-50, todavía no tenemos claro, no es como la reunión anterior, donde cuando estábamos viendo la reunión de Powell,
estaba descontado prácticamente en un 90% que se iban a bajar los tipos. Realmente el mercado simplemente confirmó el dato que ya se había dado previamente, ¿no? Porque había habido filtraciones y además teníamos a prácticamente todos los bancos en consenso de que iba a bajar los tipos de interés en esta reunión. Aquí, en cambio, si nos vamos de nuevo al gráfico, vemos que no vemos un consenso, por lo menos a priori. Esto puede cambiar. Tenemos que tener claro también que hemos tenido un shutdown en el gobierno de Estados Unidos. No han tenido datos, la Reserva Federal no ha tenido datos de empleo, no ha tenido datos macro para analizar realmente el impacto. Esto Jerome Powell lo comentó. Los datos, incluso para manipular un poco, se dieron el día después. Los primeros datos se dieron el día después de la reunión de la Fed, con lo cual la Fed no podía analizar esos datos y además eran datos bastante retrasados, iban con 2 meses de retraso, con lo cual la Fed tenía pocos datos para poder tomar decisiones. Pero sí que es verdad que tenemos algo importante el año que viene. Jerome Powell termina su mandato y va a entrar como posible candidato a presidir la Reserva Federal una persona de la cuerda de Trump, con lo cual Trump es muy pro bajar tipos de interés, así que es muy probable que el año que viene veamos más bajadas de tipo. Bueno, para no alargar esto por aquí, vemos que las bajadas de tipos a partir de abril ya se está descontando en más de un 50% que va a haber bajadas. Esto lo podemos ver aquí en el mapa de probabilidades. Fijaos cómo hasta más o menos la tercera reunión, o sea, la segunda reunión del tercer mes del año que viene, en el mes de marzo, no vamos a ver bajadas de tipo. Seguimos con el tipo actual, que es el 3,5-3,75, con un 50% de probabilidades. Aquí ya sí que a partir de abril sí que nos ponemos en que las bajadas de tipos, entre los que piensan que se pueden bajar 0,25 y los que se piensan que se puede bajar 0,50, ya sumamos más del 50% de probabilidades. Y ya si nos vamos a partir de la reunión de septiembre del año que viene, pues vemos que incluso se podría hacer una bajada de tipos más. Con lo cual, ahora mismo el mercado está descontando 1 y 2 bajadas de tipos para el año 2026. Entonces, nos volvemos a ir al gráfico, con lo cual, desde el punto de vista macro, no tenemos condicionantes mucho más allá para que esto siga subiendo, pero si nos vamos al gráfico semanal, fijaos a nivel técnico, donde estamos, esto lo mira muy poquita gente, mirad esta recta directriz, voy a borraros aquí los dibujos, mirad esta recta directriz que tenemos aquí en semanal, fijaos cómo está pasando por aquí y justo nos ha ido a tocar la zona donde estamos ahora, y el mechazo este que pegó en la zona del 1,19 fue justo una falsa ruptura de esta directriz, con lo cual tenemos que a nivel, esto lo podríamos mover un poquito más arriba, ahí aproximadamente, o sea, tenemos poquito espacio a nivel técnico en un gráfico tan importante como el gráfico semanal, donde tenemos esta recta directriz bajista que se originó en febrero del 2018. Estamos hablando de un gráfico que tiene pues prácticamente 7 años. Entonces, estos gráficos y estas líneas son muy importantes, sobre todo cuando ha tenido tantos toques válidos. Así que el escenario más probable ahora mismo es que haga un rechazo en esta zona, en la zona que tenemos aquí marcada. Como posible extensión que podamos tener por arriba, podemos llegar hasta esta zona de aquí, ¿vale? Y por abajo, pues en el gráfico diario estamos viendo esta recta directriz, que seguramente en un gráfico de 1 hora la podamos seguir un poquito mejor. Fijaos cómo esta recta directriz alcista la tenemos aquí para poderla dibujar claramente, ¿vale? Por aquí, incluso podríamos llegar a dibujar una especie de canal paralelo. Mirad cómo, si dibujamos aquí un canal paralelo, si cogemos esta zona de aquí más o menos, y lo extendemos, fijaos cómo tenemos este canal por donde ha ido subiendo con sus diferentes salidas del canal, ¿vale? Pero tenemos este canal alcista. ¿Qué pasa? Que justo se va a chocar el canal con la zona de arriba del gráfico semanal. Al final, los gráficos superiores son los que mandan. Entonces, como escenario más probable que tenemos, que llegando a esta zona tengamos un rechazo como el que hizo. Podemos tener falsas rupturas con violencia como hizo aquí, ¿vale? Esto no lo podemos descartar.
También tenemos que tener en cuenta que esto fue con un dato macro importante en el mes de septiembre, ¿vale? Los datos macro al final mueven mucho mercado, generan volatilidad, pero luego te deja el precio exactamente donde estaba. Con lo cual, pues nuestro escenario más probable para estos días y estas semanas, teniendo en cuenta que no tenemos ahora mismo ningún condicionante desde el punto de vista del FED, es que nos mantengamos por esta zona. En cuanto a datos macro esta semana, tenemos bastantes datos macro, tenemos PMIs, tenemos permiso de conducción, permiso de construcción y para mí de los más importantes es el dato de inflación, ¿vale? Que se dará el día 18, que este sí que puede condicionar mucho sobre qué puede pensar la Reserva Federal de cara a la siguiente bajada de tipos. Si vemos que aquí la inflación ha subido muchísimo, pues realmente la Reserva Federal se va a pensar si va a bajar tipos en la siguiente reunión o no. Al final la Reserva Federal tiene, digamos, dos mandatos claros, que uno es controlar el empleo, que haya pleno empleo, y otro controlar la inflación. La inflación quieren que esté en el torno del 2% más o menos. Y tienen aparte un condicional más metido a esta ecuación para controlar la inflación, que ha sido los aranceles de Trump. Los aranceles de Trump al final han impactado en el precio. Ellos dicen que puede ser un impacto solamente puntual, que puede ser algo que se diluya, que sea un one shot y se diluya, pero que realmente lo que está haciendo es ayudar o fomentar a que suba la inflación con la subida de precios debido a los aranceles que se aplican a todas las importaciones que se hacen a Estados Unidos. Bueno, y si ahora pasamos al petróleo, vamos a irnos al petróleo. El petróleo es un activo que es está más condicionado con el movimiento digamos, cómo se mueve la economía o cómo va la economía. Fijaos que estamos en una zona de mínimos. En el mes de abril, cuando se lanzaron los aranceles de Trump y ese temor a que se parara el comercio internacional, nos hizo un mínimo. Este mínimo lo tenemos que marcar aquí porque es una zona clarísima de soporte y es una zona donde tendríamos que tener claro que cuando llegue ahí se debería por lo menos parar a la hora de llegar, como ya lo hizo de nuevo en el mes de mayo. Y fijaos que este mínimo no lo ha roto desde el mes de abril, con lo cual es importante que tengamos esta zona clara. Ahora mismo, ¿qué tenemos? Bueno, pues el petróleo está en una clara tendencia bajista. Estamos tocando niveles que no tocábamos desde el año 21, que no lo voy a decir en el vídeo porque me lo van a banear, pero todo el mundo sabe lo que pasó en el año 21, cuando el petróleo incluso se llegó a poner en negativo, cosa que no había pasado nunca en la historia. ¿Y qué podemos esperar ahora? Bueno, pues aquí realmente lo que tenemos es una clara tendencia bajista, con muchos picos. Este pico de aquí se debió también a las presiones que hubo cuando estaban con el estrecho de Hormuz, hablando de que lo podían bloquear y que iba a poder haber, digamos, se iba a cortar esa salida de petróleo de todos los países productores de Oriente y realmente se generó mucha volatilidad, pero realmente estamos de nuevo otra vez en la misma zona. Zonas que debemos vigilar: por abajo lo tenemos clarísimo. Por arriba tendríamos que tener una rotura importante de la zona de los $77 para ver que podamos tener alguna proyección. Realmente por arriba está complicado el movimiento. Sí que podemos tener movimientos de vaivén. Fijaos aquí, si lo ponemos en gráfico de 4 horas, lo podemos ver bien, como durante toda este mes prácticamente hemos tenido una caída y ha estado dibujando un canal paralelo prácticamente de libro, ¿vale? Con lo cual aquí fijaos cómo el precio ha ido respetando los mínimos, los máximos, los mínimos, los máximos, y podríamos ver de nuevo caídas para ir a buscar este nivel, la zona de los 55, donde aquí sí que espero que haya pues un posible rebote para las próximas sesiones, puesto que es una zona que no se tocaba. Si nos vamos al gráfico semanal, fijaos que desde el año 21 esta zona no se tocaba. ¿Vale? Desde el año 21, bueno, el año 2021 por lo que pasó, pero anterior a esto, quitando estas zonas, no se habían tocado, con lo cual estamos volviendo a precios del petróleo de hace 7 años, 6 años. Esto es interesante también desde el punto de vista macro y también nos ayuda a hilarlo con lo que puede pensar la Fed. Al final, un precio del petróleo bajo es un termómetro también de cómo está la economía y de cómo puede ir la inflación.
Al final, la inflación, si tenemos en cuenta qué es lo que mide la evolución de los precios, la subida de los precios, y el petróleo está muy ligado a ello. ¿Por qué? Básicamente porque por un lado tenemos energías, que es básicamente luz, gas, electricidad, todos los derivados que puedan salir del petróleo, de todas las plantas productoras de luz, de gas, etcétera, y derivados del petróleo. Y por otro lado tenemos la subyacente, que descuenta eso, pero que en la subyacente está muy claro que el precio del combustible impacta directamente los precios de las cosas. Es decir, si traer un barco desde China hasta Estados Unidos o desde China hasta Europa requiere de no sé cuántas toneladas de combustible y el combustible tiene un precio, y al año que viene tiene un precio que es el doble prácticamente, ¿no? Como podríamos ver aquí en el gráfico, como el precio del petróleo, pues en el año 21 llegó a hacer más de un 100% de subida, pues obviamente esto nos lo van a impactar en el precio, porque traer los bienes cuesta el doble en cuanto a combustible, ¿no? Entonces, tener un petróleo barato, por así decirlo, es algo bueno para el Fed y para el resto de bancos centrales que quieren controlar la inflación, para poder tener unos tipos bajos, o para poder seguir bajando tipos de interés, porque va a hacer que la inflación se controle y que sea pues algo positivo, porque al final los bancos centrales buscan eso, ¿no? El controlar la inflación y que no suban los precios de los bienes y servicios excesivamente y la economía no se recaliente. Ahora sí, vamos a pasar al oro. Vamos a ver qué ha estado haciendo el oro. El oro aquí ha tenido un año excepcional, bueno, lleva 2 años excepcionales. Fijaos cómo, si lo vemos aquí en gráfico diario, nos dibujó a principios de este año, nos dibujó una clara tendencia alcista, un gran movimiento alcista que se culminó con una bandera, ¿vale? Aquí desde el punto de vista técnico esta figura es clarísima de una bandera, ¿vale? Aquí, bandera o banderín, que realmente lo que miramos aquí es esta subida de todo este año, y esta subida la proyectamos luego aquí, que ha sido obviamente el objetivo claro de este año, ¿no? Si vemos aquí esta subida de aquí y la proyectamos, fijaos cómo ha cumplido el objetivo perfectamente con la misma subida, ha cumplido el patrón de la bandera o el banderín, y de nuevo nos estamos encontrando en una zona que está haciendo algo muy similar. Mirad cómo aquí, aunque ha tenido también bandazos importantes últimamente, tuvimos aquí un pequeño crash durante el mes de octubre, también coincidió también con el crash de Bitcoin, estaba cayendo todo. También obviamente es entendible que la gente llegue a un momento en el que tome beneficios, ¿no? Algo que sube indefinidamente, la gente en algún momento quiere tomar beneficios y busca pues zonas como esta de aquí del 4000 para tomarlos. Ahora, ¿qué estamos viendo? Pues de nuevo estamos viendo una tendencia alcista aquí clarísima. Fijaos cómo tenemos esta tendencia alcista. Vamos a bajar al gráfico de 4 horas para poder afinarlo un poquito mejor. Mirad cómo tenemos esta tendencia alcista aquí, ¿vale? Que se inició en octubre después de la caída anterior, aquí. Y fijaos cómo por arriba tenemos esta zona de techo, ¿vale? Esta zona de aquí, que ha sido los máximos anteriores, que esto no se habían tocado nunca. Y de nuevo pues volvemos a tener otra figura parecida. En lugar de ser pues un banderín, esto tiene más pinta de cuña, y aquí pues planteamos 2 escenarios. Obviamente los primeros toques aquí y aquí seguramente veamos un rebote, ¿vale? Veamos un movimiento de este estilo, si hace así, que veamos esto, y según se vaya culminando la cuña, pues seguramente veamos un movimiento de escape hacia un lado o hacia otro, ¿vale? Fijaos que cuando vemos aquí un movimiento de escape, podemos ver cómo el precio puede literalmente hacer este movimiento, y volveríamos a poder tener la misma subida que tuvimos desde aquí a aquí, pues de aquí para arriba, irnos a la zona prácticamente de los $5.000 en el año que viene. Pero a corto plazo y para esta semana, yo lo que espero es que tengamos zonas relevantes de soporte aquí, en la zona del 4.261, y por arriba que nos volvamos a venir aquí a esta zona que ha sido el último máximo, y que nos encontremos para los próximos días
nos encontremos en rangados más o menos en esta zona, ¿vale? Esto voy a borrarlo. Que nos encontremos más o menos en esta zona con el precio del oro por aquí, esperando que haya pues algún dato macro importante, algo como el IPC, o que en el viernes que tenemos la cuádruple hora bruja, tenemos vencimiento de opciones, que veamos un movimiento muy fuerte, quizá a la baja en los índices estadounidenses, y que el oro se active como valor refugio, y eso sea, digamos, el catalizador para que el precio del petróleo, el precio del oro suba. Y ya por último nos vamos a ir a algo que para mí es tremendamente interesante, que realmente poca gente le pone atención, pero esta divisa, el franco suizo, para mí tiene un momentum ahora, un momento para posicionarse tremendo. Mira, vamos a ponerlo en gráfico diario, y aquí os voy a hablar de una operativa que no se comenta nunca en redes sociales, pero que para mí es súper interesante, que a mí me encanta y que yo la hago, de hecho, a menudo en mi operativa. Estoy hablando del carry trade. ¿Qué es el carry trade? Bueno, el carry trade básicamente es cuando yo opero un par de divisas, y lo que busco es no solamente ganar por el movimiento del precio, si compro pues vender más caro, si vendo pues comprar más barato, sino que además estoy buscando ganar por el diferencial de tipos de interés, es decir, por el swap que el broker me va a pagar cada día por tener esa posición abierta. Y esto con el franco suizo creo que es una zona muy interesante y muy clara para estar, y os explico por qué. Fijaos, nos vamos a ir al broker, nos vamos a ir al broker con el que yo trabajo, con Axi, y si nos vamos aquí a la especificación del gráfico en el MT4, si nos vamos al dólar contra el franco suizo y nos vamos a las propiedades, mirad cómo aquí podemos leer absolutamente todo, flotante, pero llegamos a esta parte importante, que es el swap de las posiciones largas. Es decir, si tú estás comprado, como el dólar tiene unos tipos de interés mucho más altos que el franco suizo, que prácticamente están en tipos cero, nos van a pagar por mantener esta posición. Es decir, a nosotros nos resulta muy interesante el poder tener esta posición, si obviamente está en una zona interesante para poder hacer un rebote, porque no solamente vamos a ganar por el movimiento que se pueda generar si compramos y vendemos más caro, sino por cada día que mantenemos la posición. Es decir, nos van a pagar 6 puntos por cada día que tenemos esta posición abierta, con lo cual es muy interesante. Y ahora nos vamos a ir de nuevo al gráfico para que veamos dónde estamos, para ver si realmente es interesante o no es interesante. Fijaos que aquí tenemos un mínimo marcado, de nuevo vamos a marcar los mínimos en esta divisa, que lo marcó en el mes de septiembre, igual con la última reunión de la Reserva Federal, que coincide también cuando el euro dólar hizo este pico de aquí. Fijaos que todo esto coincide, al final son movimientos del dólar index, ¿no? El dólar index, cuando se mueve así y el dólar baja tanto, pues todas las divisas que tienen que ver con el dólar pues se ven afectadas. Entonces, si nos vamos de nuevo al dólar franco suizo y vemos aquí la posición, vemos que esta ha sido una zona de suelo, que actualmente estamos viendo una recta directriz alcista que podemos unir. Si nos vamos aquí al gráfico de 4 horas nos va a ser más fácil, podemos unir, quitando los mechazos, podemos unir esto de aquí, ¿vale? Aquí más o menos, ¿vale? Aquí hemos tenido algunas mechas durante algunos momentos, pero realmente han sido perforaciones que no han ido a más. Pero realmente, si estamos buscando carry trade, no es para especular con la posición un día o 2 días. Aquí lo que estamos buscando es ganar dinero por el paso del tiempo, y para que pase el tiempo pues necesitamos tiempo. Entonces vamos a ver dónde está realmente el dólar franco suizo, ¿no? Entonces, para ello nos vamos a ir al gráfico semanal, y como podéis observar, estamos en una zona que no se había tocado nunca, excepto en el año 2011, y cerca estuvo en el año 2015. Es decir, es una zona que no se toca pues hace prácticamente 15 años, ¿no? Sí, 15 años aproximadamente. Entonces, es una zona que es muy interesante para realizar compras. Primero, porque por abajo estamos bastante cubiertos, no tenemos esto, fijaos que fue un mechazo, esto creo recordar que fue una bajada de recomendación del rating del bono de Estados Unidos de AAA a AA, y fue un momento de bastante movimiento ahí, pero realmente anterior a eso no tenemos nada. O sea,
este par no ha estado nunca tan abajo. Entonces, para mí es una idea bastante interesante. El poder, obviamente, esto no es ninguna recomendación, aquí cada uno que haga lo que quiera, pero para mí es una idea bastante interesante el poder posicionarnos sabiendo que por cada día que estemos metidos en este trade vamos a ir ganando dinero, con lo cual no solo no necesitamos que el precio suba, sino con que se mantenga por esta zona ya vamos a ir ganando dinero. Así que, como ves, esta semana no va de predecir hacia dónde va el gráfico, sino de entender hacia dónde se mueve el dinero. Así que si sabes leer la liquidez, saber leer los tipos y un poquito el macro, más del técnico, pues vas a tener una ventaja cuantitativa importante con respecto al resto de traders. Así que si te ha gustado este vídeo, te gusta este tipo de explicaciones sin FOMO, sin humo y explicando las cosas tal y como son, sobre todo a nivel profesional, pues déjame un like, suscríbete al canal si no te quieres perder nada y nos vemos en el próximo vídeo.